Ya. Bueno, hemos estado viendo entonces lo que son las funciones de producción y nos gustaría entonces avanzar un poquito más y tratar de pensar en qué es una función de costos. Fíjense ustedes que cuando uno piensa en una función de producción, hay cosas que son muy simples. Por ejemplo, si nos imaginamos una panadería, algo tan simple como una panadería. Tan simple en términos de lo que es estructura, una panadería chica, ¿no? Pensemos en algo así. Fíjense ustedes que la panadería es un producto que uno podría decir pan, en realidad podría ser multiproducto porque el panadero puede hacer hallullas, puede hacer marraquitas, puede hacer muchas, pero pensemos que es un solo producto que es el pan. Entonces uno mira el producto que es la cantidad de pan y para producir esa cantidad de pan está en función de una cantidad de insumos o inputs. ¿Cuáles serían los insumos? Los insumos sería el capital, o sea, el caballero tiene que tener un local, tiene que tener las maquinarias, ¿cierto? Tiene que tener los hornos, etcétera, no las amasadoras, las revolvedoras. Entonces tiene capital, tiene mano de obra, porque esas máquinas sin la gente no hace nada. Entonces tiene uno o más panaderos, o puede ser una empresa familiar, puede ser el mismo con sus hijos. Entonces está la mano de obra, fíjense entonces, tenemos el producto en función del capital, las maquinarias, el trabajo, que serían las personas que hacen el pan, y otros. ¿Cuáles serían el otros? Probablemente necesite luz eléctrica, necesite gas aquí, en otros lados será leña, necesite otros insumos adicionales, ¿cierto? Como podrían ser la harina, que es básica si no hay pan, la levadura. Entonces fíjense que cualquier función de producción tenemos cantidad producida en función de cantidad de insumos. ¿Cuáles son las cantidades? Cantidad de capital. ¿Cómo podemos medir? Podrían ser número de máquinas, podrían ser metros cuadrados. Cantidad de mano de obra, ¿cómo lo medimos? Podrían ser número de personas, podrían ser horas trabajadas. Entonces, función de producción, cantidad producida en función de cantidad de capital, cantidad de mano de obra y cantidad de otros. Y esa cantidad de otros pueden ser kilos de harina, kilos de levadura, kilos de sal, metros cúbicos de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una función de producción. Una función de producción. Ya vamos a ver que en general la función de producción es como lo más simple, es la forma más simple de imaginarnos el proceso productivo, cantidad de esto en función de cantidad de estos, pero no son datos fáciles de conseguir. Si uno va a una panadería, probablemente el caballero no sepa también cuántas horas tiene el pan, no sabe muy bien cuáles son las proporciones, no sé si me dirán todo, dirá, mira, en realidad tantos kilos de harina por tantos kilos de esto, o habrán cosas que son más así por experiencia, uno tampoco lo tiene tan claro. Si uno va a una empresa y dice, quiero hacer una función de producción de los bancos, por ejemplo. Entonces uno dice, a ver, dígame si uno quisiese sacar datos, ¿cuántos créditos se cursaron? ¿Cuántos clientes tienen? Hay un montón de información de esas que no es pública. Entonces, por lo tanto, uno dice, ¿cómo hago una función de producción? Entonces, muchas veces las cantidades de producto no están tan claras, las cantidades de capital, las cantidades de cada uno de los insumos tampoco están tan claras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno empieza a mirar, hay mucha información que bajo esta perspectiva es obligatoria para muchas instituciones que se entregan desde el punto de vista de los números, donde se entregan datos de costos, de activos y todo lo demás. Fíjense ustedes que los bancos están obligados, por lo tanto, a entregar sus balances auditados. Entonces, cuando con un compañero de ustedes, un ingeniero comercial de ustedes, en algún rato dice, oye, profesor, ¿cómo podemos medir la eficiencia de los bancos? No tenemos datos de cantidad producida, cantidad de capital, cantidad de insumos, pero sí podríamos construir una función de costos, porque sabemos los costos, están en los balances, sabemos los precios de los insumos, podemos hacer aproximaciones, o sea, datos numéricos es mucho más fácil de encontrar desde el punto de vista contable, porque muchas empresas están obligadas a publicarlos. Así que de allí es que ha venido trabajando en el tiempo con esto, decir ya, si no puedo hacer una función de producción, sí podría ser una función de costos. Sí podría ser una función de costos. Y para eso entonces hay teoría que es bastante antigua, que vamos a repasar aquí un poquito. Entonces, que nos podría explicar algo relacionado con esto. Fíjense entonces la dualidad en la producción. Estas son cosas muy básicas, yo puse algo muy básico nomás. Dice el concepto de dualidad en economía de la producción implica, ¿se ve o no? A ver si lo agrando. ¿Se ve bien? ¿Están conmigo todavía, no? A ver, porque de repente se me cae el sistema. Acá está. ¿Sí? ¿Están siguiendo? ¿No hay algún comentario?
Ya, perfecto, volvemos entonces. Ya, les decía yo que el concepto de dualidad es siempre parecido a lo que hacíamos o lo que se hace en optimización lineal. Si uno tiene una función de maximización, ¿cierto? Tiene función objetivo, función y restricciones, uno puede siempre invertir las restricciones, pasar a ser función objetivo y, y la función objetivo pasar a ser las restricciones. Podemos pasar entonces de un problema de maximización, porque lo que uno quiere es maximizar la cantidad producida, a un problema de minimización. O sea, aquí queremos minimizar los costos, ¿no? Siempre trabajamos con problemas de máximos y mínimos. O maximizamos producción o minimizamos costos. Y para eso tenemos nuestras herramientas de cálculo fundamentalmente. Entonces, fíjense en esto, el concepto de dualidad de economía quiere decir que si hay una función de producción, eso implica que hay una función de costo que tiene que tener ciertas condiciones de regularidad y viceversa. Y lo interesante de esto, esta es la parte interesante, que obviamente los datos de producción tienen que ser del mismo proceso y los datos de costo del mismo. Por lo tanto, cuando uno mira función de producción o función de costo, con cualquiera de los dos vamos a tratar de representar el proceso tecnológico que está al interior de estas empresas, si queremos verlo así, o de estos sectores. Finalmente estamos representando el proceso tecnológico. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entiende la idea? Y ustedes dirán, ¿cómo que estamos representando el proceso tecnológico si en realidad un panadero, ¿cuál sería el proceso tecnológico? Probablemente el caballero de la panadería no lo sabe. Pero dentro de su función, dentro de su proceso productivo, hay un proceso tecnológico. Si miramos acá, esto es una simple función de producción Cobb-Douglas. Esto es una simple función de producción Cobb-Douglas. Y uno en realidad, el caballero dice, mire, yo produzco pan, tengo X1 que es capital, tengo X2 que es trabajo y tengo otros. Pero fíjense ustedes que cada proceso productivo tiene una intensidad de uso del capital. El capital contribuye de cierta manera a ese proceso productivo y eso está representado por la elasticidad parcial de producción alfa 1. El trabajo contribuye al proceso productivo en ciertas cantidades, o sea, el uso del capital se representa tecnológicamente de cierta manera y eso el caballero tal vez no lo sabe, pero eso está representado aquí bajo nuestro modelo por la elasticidad parcial de producción alfa 2. Y los otros insumos también contribuyen al proceso tecnológico, al proceso productivo. O sea, cada uno de ellos tiene una cierta función de producción donde cada uno de los insumos contribuyen al proceso productivo. Que no esté medido, que no lo conozcan, que no se sepa hacer, no significa que no haya una forma de usar la tecnología. Ellos tendrán una forma, calentarán el horno, eso implicará más consumo de gas, usarán más las amasadoras, las usarán menos, habrá un montón de elementos, pero de alguna manera el trabajo ocuparán turnos, o trabajarán todos juntos, o harán ciertos turnos, habrá un turno en la noche, de alguna manera el trabajo contribuye al proceso productivo y eso está representado por las elasticidades de producción, que nos dice cómo contribuye el capital al proceso productivo, cómo contribuye el trabajo, cómo contribuyen los otros insumos. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer el modelo aquí, tratamos de descifrar cuál es su estructura productiva. ¿Cuál es su estructura productiva? ¿Cómo ellos desarrollan, con los elementos que tienen, el proceso productivo? Y eso entonces es lo que nosotros tratamos de buscar aquí con nuestros análisis. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tanto hagamos una función de producción, vamos a definir una estructura productiva, o veamos una función de costo, vamos a tratar de encontrar ese proceso productivo. Por lo tanto, cualquiera de las dos trata de representar de alguna manera ese proceso productivo, ese proceso tecnológico que tiene esa empresa, por muy simple que sea. Bueno, lo mismo ocurre en la función de ganancia y producción. Entonces, hay diferentes maneras de representar una tecnología. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué está detrás de este proceso? Ya, ¿qué pasa con el enfoque dual? El enfoque dual entonces nos puede entregar un camino para encontrar entonces las funciones, ya sea de producción, de oferta, de demanda, etc. También con el dual podemos estimar y descomponer la ineficiencia en costos. También podemos encontrar la ineficiencia productiva, ¿cierto? Pero aquí también nos puede ayudar para encontrar la función de producción y para encontrar una función de costo. Y también podríamos encontrar entonces lo que sería la eficiencia e ineficiencia. Bueno, aquí hay un tema interesante
que yo aquí les he puesto el concepto de frontera, todavía no se lo he explicado, pero uno con estos elementos puede construir una frontera. Frontera de producción y fronteras de costo con sus respectivos elementos y tratar de determinar o encontrar lo que se conoce como eficiencia técnica y también uno podría llegar a encontrar el concepto de eficiencia asignativa. El dual también nos permite medir esas eficiencias. Las funciones de costo y de ganancia pueden trabajarse fácilmente y esta es la parte relevante de la función de costo. Lo que no nos permite la función de producción es mirar múltiples productos y múltiples insumos. Si nosotros vamos a nuestra función de producción, la que tenemos acá, fíjense que aquí tenemos solamente un producto y tenemos muchos insumos. Entonces fíjense que en este caso podríamos analizar un producto con varios insumos. Entonces ya tenemos una limitación. Si miramos esta función translogarítmica, claro, tenemos varios insumos, los tenemos combinados, cuadrados y combinados, también incorporamos tiempo, pero siempre tenemos aquí un producto. Entonces uno dice, ¿qué pasa si tenemos múltiples productos? Bueno, uno hace ejercicios. En algunos casos hemos trabajado con productos que sean un promedio, para no complicar la cosa. Pero en general una función de producción trabaja con un producto y muchos insumos. La función de costos, en cambio, que está aquí en este documento que les acabo de preparar, en la función de costos, fíjense que tenemos, vamos a ver una función de costos múltiple, fíjense que en una función de costos tenemos los costos en función de un producto o varios productos aquí, desde el producto 1 al producto M, o sea, podríamos tener producto 1, producto 2, producto 3, y trabajamos aquí con los insumos, pero no directamente con los insumos, sino que con los precios de los insumos. Entonces aquí fíjense que podemos trabajar con el precio del insumo 1, con el precio del insumo 2, con el precio del insumo 3. Entonces, de alguna manera, en la función de costo, podemos trabajar con múltiples productos y con la representación de múltiples insumos o múltiples inputs. Por lo tanto, eh, una de las gracias que nos provee el dual, trabajar con el dual es esto, que nos permite obtener funciones, eh, funciones de productos y de insumos. Espérense, le voy a decir aquí. Yo no sé si me pudieron seguir allí, que con la función de producción hay un pequeño detalle. La función de producción es un output y muchos inputs. En cambio, la función de costos, el dual de la función de producción, nos permite trabajar con varios productos y varios insumos, o la demanda de varios insumos. ¿Me siguieron esa idea? Fíjense que hay una ventaja ahí en la función de costo. Se puede descomponer la eficiencia en costos, hay que construir una frontera, eso sí. Se podría también con el dual hacer una función de eficiencia de ganancias, costos y ganancias, etcétera. Son muchos los elementos que nos permite entonces, la función de costos. Ya, ¿cómo se construye una función de costos? Y aquí el punto. Nosotros ya no estamos en contabilidad de costos. Fíjense lo que hemos visto hasta ahora en costos en la carrera, fundamentalmente se refiere a procesos de acumulación de costos. Por lo tanto, nosotros acumulamos costos normalmente, antes decíamos los libros, ¿no? Ahora son sistemas computacionales, pero lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora son sistemas de acumulación. Por lo tanto, uno estudia procesos productivos, es verdad, estudia procesos productivos así como esto, y uno dice, mire, el proceso puede ser por sistemas de pedidos, órdenes específicas, donde cada uno de estos productos es una orden, o estos productos que están acá, esta Y son productos, podrían ser procesos continuos. Entonces varía como uno acumula por órdenes específicas, como uno acumula por procesos continuos. Pero en general, el costo que nosotros manejamos es un proceso acumulativo. Es un proceso acumulativo, ¿cierto? Nosotros no construimos funciones de costos. Determinamos los costos, pero no cómo es el proceso o cómo representar el proceso productivo a través de los costos, que es lo que vamos a tratar de hacer acá. Entonces, ¿qué elementos tenemos o qué elementos vamos a necesitar nosotros para poder pensar en una función de costos? Fíjense que vamos a necesitar la cantidad de insumos. Esta es la cantidad de insumos. Aquí le hemos puesto insumo nomás, ¿no? Cantidad de insumos.
Debiera yo ponerle cantidad, nunca le he puesto, pero bueno, aquí está el precio del insumo y esto es cantidad de producción. Entonces esto debiera arreglarlo acá, colocarle aquí cantidad de insumo y aquí esto es cantidad de producto. Esto lo vamos a guardar aquí en el escritorio porque la vamos a arreglar eso. ¿Sí? Para que tengamos claro que nosotros en realidad en lo que es función de producción, ¿va? Ahí, lo guardamos. Lo que es función de producción, nosotros trabajamos con cantidades. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos cantidad de producto, cantidad del insumo 1, cantidad del insumo 2. Pero cuando pensamos en los costos uno aparecen los precios. Este precio no es un precio de venta, este es el precio del insumo, o sea, este es el precio del capital, por ejemplo, y este es el precio del trabajo. Aquí colocamos dos nomás, no colocamos tres, porque esto en el fondo es para fines demostrativos, ¿no? No nos vamos a complicar aquí tanto la vida. Entonces, ¿en qué consiste encontrar una función de costos? Cuando uno piensa en los costos, lo que pensamos es minimizar los costos. Así que tenemos una función objetivo que va a ser minimizar el precio del insumo capital por la cantidad de capital, ese sería el costo del capital, y el precio del trabajo por la cantidad que utilicemos de trabajo. Este sería el costo del trabajo. Entonces, fíjense, W1 por X1 más W2 por X2. Y sujeto a una restricción, una cantidad específica, tiene una barrita arriba, una cantidad específica de producto. Y ese producto, y ese producto entonces está en función del insumo 1, que sería la cantidad de capital, y sujeto a la cantidad de trabajo. Combinando estas dos cantidades, generamos una cantidad de producto. Pero nosotros en realidad lo que queremos es encontrar una función de costos. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, si minimizamos, ustedes saben minimizar, qué sé yo, por simplex, son condiciones lineales. Lo que vamos a encontrar en nuestro proceso de minimización va a ser un X1 estrella, que va a ser la cantidad óptima de, en este caso, capital, que minimiza esta función objetivo, y vamos a encontrar X2 estrella, que va a ser la cantidad óptima de trabajo que minimiza esta función objetivo. Por lo tanto, aquí tenemos X1 estrella, pero fíjense lo interesante, que al resolver este problema, X1 estrella va a ser W1, va a estar en función de W1, W2 y la cantidad de producto. Este proceso de minimización hace que en esa solución X1 ya desaparecen los X. El X pasa a ser la cantidad óptima que necesitamos en función del precio del insumo 1, precio del insumo 2 y la cantidad producida. A esto se le conoce como demanda condicional de insumos, ¿cierto? Porque fíjense ustedes, ¿qué es lo que necesitamos? Esta es la cantidad de insumos que necesitamos para minimizar esta función objetivo. Ese es el X1 estrella. Por lo tanto, es una demanda de insumos. Y es condicional porque está a ciertas restricciones, ¿no? Entonces, fíjense que la cantidad óptima depende de W1, W2 y Y. Y X2 es exactamente lo mismo, porque esto es genérico, es X1 estrella. Por lo tanto, después, ¿cómo uno resuelve este problema? Entonces, toma la función objetivo, W1, X1 más W2, X2, y coloca el X1 estrella dentro de esta función. Entonces, colocamos X1 estrella acá y X2 estrella acá. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora queda, fíjense, W1 en función de W1, W2, Y barra, y aquí el W2 va a quedar en función de W1, W2, Y barra, donde este X es reemplazado por S y este X es reemplazado por S. Por lo tanto, el X en la resolución final desaparece, queda W1 en función de W1, W2, Y W2 en función del otro. Por lo tanto, la función de costos, y esto es lo que tenemos que aprender, cualquier función de costos depende del precio de los insumos y la cantidad producida. Eso es una función de costos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, para nosotros, la función de costos no va a ser costos variables, no. La función de costos va a depender del precio de los insumos y de la cantidad producida.
Por lo tanto, si queremos construir una función de costos, tenemos que tener antecedentes del precio de los insumos, no de la cantidad ya. Entonces, fíjense ustedes, la función de costos va a depender costos, que son plata, precios, que es plata, precios, que son monedas, y la única cantidad en esta función va a ser la cantidad de producto. Es la única cantidad dentro de una función de costos. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Consultas? ¿Dudas? Entonces, ¿qué es una función de costos? Una función de costos es una función que depende del precio de los insumos y de la cantidad producida. Esa es una función de costos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Seguimos? ¿Entendieron lo que es una función de costos? Si yo les pregunto, ¿serían capaces de responder sí y decir de qué depende una función de producción? Ah, la función de producción es la cantidad producida en función de la cantidad de los insumos. ¿Cuáles pueden ser los inputs? Capital, trabajo, etcétera. Entonces, función de producción, cantidad producida en función de cantidad de insumos. ¿De qué depende una función de costos? No, los costos dependen del precio de los insumos, no del precio de venta, del precio de los insumos y de la cantidad producida. Entonces tenemos costos, precios y cantidad de insumos. Eso es, o eso representa una función de costos. ¿Mm? ¿Qué es lo interesante de la función de costos? Fíjense entonces que nosotros aquí desarrollamos una función de costos y teniendo la función de costos, la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería la cantidad de W1? O sea, la cantidad de X1. Yo aquí tengo solamente el precio. ¿Podría sacar X1? Y la respuesta es sí. Teniendo ustedes la función de costo, pueden obtener la cantidad de insumos óptimos. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace aplicando lo que se conoce como el lema de Shepard, Shepard's lema. O sea, tomamos la función de costos, aquí está, derivamos la función de costo que depende de WI, y lo derivamos respecto del precio de uno de los precios de los insumos. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la cantidad de inputs, que está en función de W1, W2, Y. O sea, podemos volver atrás. Entonces se diferencia con respecto al precio de uno de los insumos. Entonces, si tomamos la función de costo y la derivamos respecto de W1, vamos a obtener X1 óptimo. Si tomamos la función de costo y la derivamos respecto de W2, vamos a obtener X2 óptimo. O sea, efectivamente, teniendo la función de costo, podemos encontrar las cantidades de insumo teóricas, ¿cierto?, que optimizarían el proceso de minimización de esta función. Entonces ahí tenemos la función de producción y una función de costos. Así que ahora podríamos decir que sabemos cómo construir una función de costos. Necesitamos entonces el precio de los insumos y necesitamos la cantidad de producto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Uno con esto puede hacer más. Podemos pasar de la demanda condicional de insumo a la siguiente, pero esto en realidad yo el otro día se los mostraba, les decía, fíjense que si nosotros esa demanda condicional de insumos que está aquí, ¿cierto? Que depende de la cantidad producida, podríamos tener una demanda ahora incondicional de insumos, donde además podemos colocar los precios de venta. Si nosotros resolvemos esto, podemos encontrar también una función de profits. Si tomamos ahora la cantidad producida, ¿cierto?, óptima, y la representamos en función de los precios de los insumos y el precio de venta, podemos obtener también una función de oferta y uno podría también encontrar una función de ganancia o de profit. ¿Eh? Pero bueno, nosotros en realidad vamos a llegar hasta acá nomás, hasta funciones de producción y funciones de costos. Ese sería nuestro análisis. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? ¿Estaríamos? Perfecto. Ya. Entonces, volvamos ahora aquí a nuestra presentación de los costos. Entonces aquí vamos a tratar de pensar ahora qué es una función de costo. Bueno, aquí también introdujimos el concepto de frontera, todavía no hemos explicado lo que es una frontera, pero en el fondo pensemos que estamos hablando de funciones y ya vamos a llegar a explicar algo de lo que son o lo que sería una frontera de costos. Entonces, ¿por qué se incorporaron funciones de costo y después se llega a fronteras de costo? Porque lo que les comentaba, pareciera ser más fácil encontrar datos de costos que datos de producción. ¿Mm? Datos de producción.
Eh, la típica función de costos que uno encuentra es una función de costo un poquito más avanzada, que se podría denominar translogarítmica. También podemos obtener una función de costos Cobb-Douglas. También podemos obtener una función de costos Cobb-Douglas. Y bueno, la función de costos tomaría una forma como esto que está aquí. Esto sería la teoría de los costos. Esto lo vamos a hacer así como acá abajo hicimos o desarrollamos un poquito lo que sería la función de producción Cobb-Douglas. Vamos a hacer una función de costos Cobb-Douglas y una translogarítmica de costos de costos. Una translogarítmica de costos. Por ahora lo que tenemos desarrollado es esto. Si lo repasamos y vamos a ir ahora entonces a nuestro Excel, donde tenemos la base de datos y vamos a tratar entonces de hacer correr nuestra primera función de producción Cobb-Douglas y vamos a tratar de hacer correr, digo yo, ¿cierto? Hacer funcionar un programita nuestra función de producción translogarítmica, que sería esta que está aquí. ¿Mm? Que sería esta que está aquí. ¿Ah? ¿Ok? Ya, repasemos un poquito. ¿En qué consiste la función de producción Cobb-Douglas? Consiste en que uno tiene, aquí no hicimos todo el proceso, esto lo hicimos acá, ¿no? Sí. En general lo que tenemos nosotros es una función, la función original es esta que está acá arriba, ¿no? Es una función exponencial así como esta, ¿cierto? Tenemos un componente, una constante, un componente que en términos prácticos uno no tiene tan claro qué es, que es el acero, que sería el intercepto, y tiene los distintos insumos eh, que en realidad de alguna manera explican lo que ocurre con el producto, tratan de explicar, y por eso es que tenemos un alfa 1, un alfa 2, un alfa 3, que son los elementos que nos interesa a nosotros tratar de determinar cómo afecta entonces, en este caso, el capital al producto, cómo afecta el trabajo, cómo afecta los otros insumos al proceso productivo. Cuando estuvimos revisando los supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios, vimos que nosotros no podemos resolver formas exponenciales. Tenemos que tener modelos lineales en los parámetros. Por lo tanto, lo que hicimos aquí fue aplicar logaritmo natural. Aplicamos logaritmo natural y ustedes saben que el logaritmo natural de esto nos da alfa 0, ¿cierto? Entonces esto sería el logaritmo natural de A0, ¿cierto? Esto sería logaritmo natural, sería alfa 1 logaritmo natural de x1, aquí está, ¿no? Logaritmo natural de x1, y queda el alfa 1 ya lineal, y queda el alfa 2 lineal y el alfa 3 lineal. Entonces, en el fondo, eso es lo que se hizo para llegar a esta función de producción Cobb-Douglas. Se linealizó, se le aplicó el logaritmo natural, y quedó entonces logaritmo natural de y, logaritmo natural de x1t, logaritmo natural de x2t, logaritmo natural de x3t. ¿Sí? Y tenemos el componente tiempo. El tiempo no es parte de la función de producción, el tiempo es solamente una variable complementaria que trata de mirar qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo. Trata de medir un poco lo que se conoce como cambio tecnológico, saber si la función tiene cambios importantes a través del tiempo. Eso es lo que trata de medir cuando introducimos la variable tiempo. Trata de medir el componente tecnológico. Por lo tanto, la función a estimar sería logaritmo natural de y, logaritmo natural de x, logaritmo natural de x2 y logaritmo natural de x3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Resolver igual que como resolvimos el primer ejemplo que hicimos en mínimos cuadrados ordinarios. Eso es lo que tenemos que hacer. Transformar las variables y aplicar mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo resolvemos el parámetro de beta 1, beta 2, beta 3? ¿Cierto? Alfa 0, beta 1, beta 2, beta 3, que sería el vector columna de parámetros. ¿Cómo resolvimos el otro modelo? Tenemos que tomar la matriz, que serían los x, transponerla, x transpuesto, multiplicarlo por la matriz y transponer por x, calcular la inversa, y eso multiplicarlo por x transpuesta, y esta y, el vector columna de datos, sin transponer. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hicimos? Eso es lo que hay que hacer para encontrar el valor de alfa 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Eso es lo que tenemos nosotros que resolver. Eso es lo que tenemos que resolver. Bueno, hagámoslo. Eh, Hagámoslo y por lo tanto lo que tenemos que hacer, y yo les invito, si ustedes están ahí con su computador, que vayamos
que vayamos a nuestra planilla de Excel, esta que está aquí. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, si vamos a hacer una función de producción, qué vamos a ocupar de nuestra planilla de datos? De nuestra planilla de datos vamos a ocupar aquí la cantidad de output, porque fíjense que una función de producción es cantidad de output y cantidad de insumos, ¿cierto? Cuando queramos hacer la función de costos, que ya vamos a desarrollarla, vamos a necesitar los precios. Por ahora, para la función de producción, solamente necesitamos cantidad de producto, cantidad de insumo 1, cantidad de insumo 2 y cantidad de insumo 3. ¿Están de acuerdo? Y acá abajito en las hojitas yo le puse Cobb Douglas, CD, producción, una función de costos, y ahí fui poniendo las distintas, creo que hice hartas, pero ahí vamos a buscar cuál es la que nos sirve. Vayamos ahora a la Cobb Douglas de producción, que sería esta que está aquí. Yo lo único que hice de la función de datos, tomé estos datos, todos estos que están aquí, completitos, y los pegué acá. No hice nada más que eso. Ahí los pegué. Están pegados ahí. Entonces fíjense que está la empresa, son 20, el año 1, el año 2, dijimos que esto era un panel de datos, y la cantidad de outputs. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente lo que nos dice la teoría. Aplicarle logaritmo natural al output, que es la cantidad de output, aplicarle el logaritmo natural a la cantidad de capital o del insumo 1, logaritmo natural. ¿Qué es lo que estamos haciendo al aplicar el logaritmo natural? Estamos bajando los parámetros que son exponenciales, lo estamos bajando a lineales. O sea, porque si no, no podemos usar los mínimos cuadrados ordinarios. El modelo va a correr igual. Si metemos estos números que están acá, va a correr, pero no van a ser parámetros lineales, va a ser otra cosa. Entonces, la única forma de que se pueda resolver esto teóricamente es que nosotros cumplamos con los pasos que conocemos. Fíjense ustedes que aquí ya llegamos a un punto interesante que tiene que ver con que los software no saben qué tienen que hacer. El software no sabe si esto es una función de producción, si esto es una función de costo, si esto es una función de ganancia, si esto es una función de demanda. El software no sabe, el software solamente ve números. A él le da lo mismo que sea 3,2 o que sea 25,6 o que sea 3,06 o 21,44. El software no sabe. Si colocamos eso, va a correr. Si ponemos esto, va a correr. Por lo tanto, el que construye el modelo o los que construyen los modelos somos nosotros, no el software. Los que tratamos de darle sentido económico y decimos en realidad el output tiene que estar como variable dependiente. Alguien podría venir, oiga, ¿por qué no va el capital como variable independiente? Oiga, porque el capital no... Uno tendría que empezar a dar explicaciones teóricas que para nosotros, a esta altura de la vida, ya con estar ustedes en el último año de ingeniería comercial, ustedes se imaginan que el proceso productivo es así. Producto depende de insumos. Costos dependen de algo. Esas cosas como que ya las tenemos interiorizadas. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando construimos los modelos, tener nuestra teoría clara y eso representarlo acá. Si nosotros no aplicáramos los logaritmos naturales, simple y sencillamente el problema que tendríamos es que no hemos nosotros, eh, no hemos nosotros construido o linealizado nuestros modelos. Eso es lo que estaría pasando. ¿No? ¿Qué hice? Ya, no estaríamos linealizando nuestros modelos. Eso sería lo que estaría ocurriendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros necesitamos aquí tener linealizado el producto y tener linealizados los insumos. Esa es la forma en que eliminamos o hacemos que nuestros parámetros sean lineales. ¿Ya? Entonces, eso ya es un proceso más mecánico. Aquí está hecho. Una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones de hacer correr nuestra función de regresión. Por lo tanto, lo que nos interesa saber es cómo afecta el capital a este proceso productivo, cómo afecta el trabajo a este proceso productivo y cómo afecta otros a este proceso productivo. ¿Ah? Así que hagamos eso. Vamos aquí a herramientas, análisis de datos, y en análisis de datos buscamos regresión y buscamos cuál es nuestra variable dependiente. Nuestra variable dependiente sería Y, ¿sí? Esa sería Y, nuestra variable dependiente. ¿Qué sería eso? El logaritmo natural
de las cantidades producidas. ¿Cuáles serían nuestras variables explicativas? Serían los logaritmos naturales del capital, del trabajo y de otros, ¿cierto? Y ya estaríamos en condiciones entonces de poder generar nuestra regresión. ¿Sí? Y lo hacemos correr. Vamos a reemplazar, en realidad va a salir los mismos resultados, así que ahí está, ¿no? Ya. Fíjense ustedes entonces que aquí tenemos una serie de información que nos entrega el Excel. Aquí. Nos entrega una serie de información. Nos entrega... ¿Lo tengo corrido 2 veces? Sí, vamos a borrar acá. Ups, ya. Borremos. Ya, entonces fíjense ustedes que nos entrega una serie de información, nos entrega los coeficientes de correlación, coeficientes de determinación, fíjense que son números altos, ¿eh? Así que esto sería muy significativo, altamente significativo, son todos significativos, ¿no? El R ajustado también, etcétera. Nos sale el valor de F, ustedes saben que si el valor F mide la posibilidad de que todos los parámetros sean cero. Entonces, si esto fuese mayor que 0,05, diríamos, oh, estamos perdidos. En realidad nuestro modelo tiene problemas, no ajusta en su conjunto. Pero aquí es exponencial menos 0,25, o sea, este 75 ya es un número grande, y cuando lo miramos el crítico es 0,00025 veces, ¿no? Así que el modelo en su conjunto es altamente significativo. ¿Qué más podemos ver acá? Y aquí ya tenemos los coeficientes, los parámetros, los estadísticos, parámetros estimados, ¿no? No son los verdaderos parámetros, son los parámetros de la regresión muestral, ¿no? Esta no es la regresión poblacional. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya tenemos parámetros asociados a cada variable. ¿Cuánto influye el capital en la cantidad producida? 0,40, 0,405 podríamos decir. ¿Cuánto influye el trabajo? 0,2 podríamos decir, se aproxima, 0,1987. ¿Cuánto afectan los otros insumos? 0,31. Bueno, antes de tratar de interpretar los parámetros, veamos si son estadísticamente significativos. ¿Son estadísticamente significativos? La pregunta que tenemos que hacernos entonces es si son o no son estadísticamente significativos. En ese contexto, lo que tenemos que mirar es el estadístico T y mirar si ese número supera cierto umbral estadístico. Yo les decía que en general lo tratamos aproximado a una normal con un 5% de error a 1,96. Yo miro ese número, es más grande que 1,96, ese también y ese también. O sea, yo podría decir los tres parámetros son estadísticamente significativos. Pero en realidad uno tendría que mirar aquí el error, y si ustedes miran el error tiene que ser menor que 0,05. Ese es nuestro umbral. Aceptamos un 5% de error para tener un error tipo 1, ¿no? O sea, que no vayamos a rechazar una hipótesis que sea verdadera. Bueno, entonces, efectivamente, si ustedes se fijan aquí, el error es exponencial menos 10, es 0,0000, altamente significativa. Este segundo es también altamente significativo, ¿cierto? Bastante más pequeño que 0,05, y este otro absolutamente menor que 0,05 porque es exponencial menos 0,7. ¿Qué podemos concluir? Que los tres parámetros, o sea, todos, inclusive incluyendo el intercepto, todos los parámetros son estadísticamente significativos. Todos son estadísticamente significativos. La pregunta es, ¿cuál de ellos es el parámetro? Ahora tratemos de interpretarlos. Tratemos de imaginarnos ahora que son elasticidades parciales de producción. Como es un modelo log-log, lo que estamos diciendo es que si aumentamos en un 1% el capital, ¿en cuánto aumenta el producto? En 0,4%. Si aumentamos en un 1% el trabajo, ¿en cuánto aumenta
el producto en 0,19%. Si aumentamos los otros insumos en un 1%, ¿en cuánto aumenta el producto? En un 0,3%. ¿Qué podemos nosotros entonces pensar acá? Borremos estas cositas que están acá. ¿Qué podemos nosotros entonces pensar acá? Podemos pensar, fíjense ustedes, y tratar de averiguar cuál en este proceso productivo, ¿qué son estos, en qué consiste este proceso productivo? Este es un ejemplo de líneas férreas, 20 compañías de trenes. Ajá. ¿Cuál será el elemento más importante en este proceso productivo? ¿Qué es lo que más influye en el proceso productivo? ¿El capital, el trabajo u otros? La respuesta la vamos a encontrar en el tamaño del parámetro. En la medida que el parámetro sea más grande, significa que tiene un mayor efecto en el producto. ¿Cuál sería el elemento más relevante en este proceso productivo? La respuesta es el capital. Fíjense que el capital es el que tiene el coeficiente más grande, un 0,40. ¿Qué pasa con el trabajo? El trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Fíjense ustedes que el trabajo es el que tiene el parámetro más pequeño, 0,4, 0,19 y 0,31. Y otros es inclusive más importante que el trabajo. ¿Por qué podrá hacer esto? Porque cuando uno piensa en una línea de trenes, lo más caro y lo que más influye debieran ser las máquinas. Deben haber un montón de costos asociados a mantenimiento de rieles, mantenimiento de maquinaria. Y sí, el trabajo siempre es importante, pero en este caso específico, la cantidad de trabajo no es tan relevante como el capital y los otros. Solamente un 0,19. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué representa el capital? ¿Qué representa esta es la elasticidad parcial del capital, la elasticidad parcial del trabajo y la elasticidad parcial de otros? Entonces nos dice cómo cambiaría el producto cuando cambiamos en una cantidad muy pequeña el capital, el insumo capital. ¿Cómo cambia el producto, elasticidad parcial? ¿Cómo cambia el producto cuando cambiamos una cantidad muy pequeña en este caso, el trabajo? Si ustedes se recuerdan, estaríamos en esta presentación que se llama Microteoría de la Producción, estaríamos analizando este punto que está acá. Esto es lo que representa la elasticidad parcial de producción. Esto lo podríamos inclusive copiar allá. Llevámoslo para allá. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, a ver si se pegó. Si se pega. ¿Lo pegó o no lo pegó? Sí lo pegó. Vamos acá. Vamos a colocarlo en negro. Ahí. Lo vamos a poner en negro. Ups, está un poquito grande, ¿no? Vamos a achicar la letra. Vamos a achicar la letra. Ya. Entonces, vamos a guardar esto en el escritorio. Guardar como. Para después en el escritorio. Guardar. Vamos a cambiar allá. Ya, fíjense entonces que aquí lo que nosotros estamos analizando es cómo cambia el producto. Estas son las elasticidades parciales. Esa es la elasticidad parcial del capital, la elasticidad parcial del trabajo y la elasticidad parcial del otro. Por lo tanto, si aquí aumentamos en un 1%, este elemento, el producto aumenta en 0,4%. Aquí lo medimos los dos en porcentaje porque es un modelo logarítmico-logarítmico. ¿Son mayores que cero? Sí, son positivas, positivas y positivas. ¿Estamos bien? ¿Qué nos toca analizar ahora? Volvamos a nuestra presentación y veamos el concepto de elasticidad total. La elasticidad total va a ser la suma de las elasticidades parciales. Y nos interesa saber qué va a pasar entonces con esto. Ups, esto está aquí. Ahí. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esto quedó enorme, ¿no? Ahí está. Vamos aquí a achicar esto. Entonces, dentro de las cosas que nos interesa ver es un poco esto. Nos interesa conocer entonces nuestros retornos a escala. Nuestro retorno a escala, si la suma de las elasticidades parciales, o sea, la suma de el coeficiente de x1 más x2 más x3,
es igual a 1, significa que tenemos retornos a escala constantes. Entonces coloquemos aquí elasticidad total, ¿cierto? Que va a ser igual a, coloquémosle E1 más E2 más E3, ¿cierto? Va a ser la suma de las elasticidades parciales. Y en este caso concreto va a ser igual a eso más eso más eso. ¿Qué nos va a dar? Ahí miramos 3 y 4, 7, no alcanzamos a llegar a 1, así que esto es menor que 1, ¿cierto? 0, 91, 68. ¿Qué tipo de retorno a escala tenemos? Fíjense, tenemos retornos a escala decrecientes. En este caso particular, tenemos retorno a escala decreciente. ¿Qué significa? Que si todos los insumos los subimos, supongamos en un 10%, el producto va a crecer en menos de un 10%. En este caso crecería en un 9,1%. O sea, si hacemos crecer todo esto en un 1%, crecería en 0,91%. No alcanza a llegar al 1%. Por lo tanto, tenemos retornos a escala decrecientes. ¿Sí? Guardemos esto. Lo vamos a colocar ahí lo vamos a subir al arreglado, ¿no? Yo siempre hacía esto en la pizarra y después ustedes lo anotaban, pero ahora no estamos en esas condiciones, así que lo vamos a ir anotando acá y lo vamos a ir dejando registrado. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Hemos hecho funcionar nuestra primera función de producción. Y estamos tratando de interpretarla, porque nuestro curso es de análisis econométrico, ¿no? Así que estamos pensando, ¿podríamos hacer una función de producción? Sí. ¿Podemos descifrar cuál es la estructura tecnológica? Sí podemos, bajo estos esquemas. Hemos hecho ya, hicimos una. Encontramos que el capital es lo más importante, los otros insumos, el trabajo, y encontramos que habían retornos a escala decreciente en este proceso productivo. ¿Dudas, consultas? ¿Qué implica que sea decreciente, profe? ¿Cómo? ¿Qué implica que sea decreciente? Implica que si tú haces crecer... Ya, vayamos aquí a nuestra presentación. Vamos a nuestra presentación. Significa que estamos en puntos donde cuando tú vas aumentando tus insumos no crecen en la misma proporción que tú lo hiciste crecer. A ver. Aquí. Si tú te fijas en esta primera parte, tú vas colocando insumos y cuando el producto que vas teniendo alrededor es más de lo que tú colocas. Si tú lo haces crecer un 10%, crece más de un 10%, porque tienes una pendiente que es creciente, que sería el mundo ideal, ¿no? Que tú contrates y digas, mira, voy a invertir en insumos 20 y voy a obtener mayores productos, un producto mayor que eso, desde el punto de vista productivo. Fíjense, y esto es importante, aquí lo estamos viendo todo desde el punto de vista del proceso productivo. Porque en realidad yo puedo seguir ganando plata porque puedo cobrar caro, pero aquí no están los precios de venta. Están aquí todo lo que tiene que ver con el proceso productivo y específicamente en la función de producción, cantidad de insumos, cantidad de productos. Yo hago subir mi insumo en un 10% y en esta primera etapa mi producto crece en más de un 10% porque las tasas marginales son crecientes. ¿Mm? No sé si se logra ver acá. A ver, déjenme mirar. La pregunta tuya es muy interesante, así que vamos a ver si podemos encontrar algo acá. ¿Dónde tengo otro cursito? Aquí tengo tantas cosas. A ver, estos chicos de economía agraria, ¿yo algo les pasé de eso? Economía agraria. Ya, algo aquí de teoría de la producción. A ver si tenemos algo aquí. Porque aquí hice unos ejemplos prácticos yo en realidad. Teoría de la producción, teoría de la producción. Ya. Y aquí tengo un proceso productivo. Si se fijan acá, tengo un proceso productivo, una función de producción. Tengo trabajo y output. Aquí me imagino la típica hectárea de tierra. Y voy colocando elementos. Y coloco 16. Fíjense aquí qué pasa con los outputs. Yo tengo 10 horas de trabajo y tengo un output. Coloco 16 y fíjense cómo creció el output. 3. Tengo 20, 4,8. Si se fijan entonces, ahora yo lo grafico.
esto en la medida que voy colocando, en la función de producción va creciendo, creciendo. En esta primera etapa, si ustedes se fijan, vamos creciendo a tasas crecientes. Y en esta siguiente etapa vamos creciendo, pero a tasas decrecientes. Y aquí están las relaciones físicas, que sería el producto marginal. Aquí esta cosa se me corrió, bueno, después lo arreglo. Y entonces aquí aparece el famoso producto marginal, ¿cierto? ¿Cómo cambia el producto total cuando, ¿cierto? Cuando cambia la cantidad. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Yo tenía 10 y tenía un producto. Puse 16 y tengo 3. O sea, ¿cuál es la tasa en que creció el producto? Fíjense ustedes, la tasa de crecimiento fue de 0,33. Aquí puse 20 unidades de trabajo, que pueden ser horas, crecí 4,8. O sea, respecto al anterior, creció más que el anterior, 0,45. La siguiente, puse 22, 6,5, que creció más que la anterior. Entonces, fíjense que en esta primera etapa el producto marginal es creciente. Y de ahí para adelante sigo colocando unidades, crece, sí crece, pero no a la misma tasa, 0,4. Sigue creciendo, sí, sigue creciendo, 0,25. Ya no va creciendo a tasas crecientes. Coloco, sí, 0,15. Coloco, sigue creciendo, pero todavía no es negativo, pero no crece a tasas crecientes, crece un poquito, voy colocando más cantidad de esto y el crecimiento, y hasta que llega un punto en que el producto se vuelve decreciente, que es acá, ¿no? Aquí el producto ya, de aquí para acá el producto baja. Entonces el producto marginal se me vuelve negativo. Entonces fíjense ustedes que en esta primera etapa, si yo tuviese, entonces vuelvo acá, donde estábamos, aquí a mi Excel, en esta primera etapa, si yo coloco, hago crecer los elementos en un 10% y se mantienen igual, constantes, tendría rendimientos constantes. ¿Mm? Pero aquí lo que estoy diciendo es que estoy haciendo crecer mis insumos en un porcentaje y crece, sí crece, pero no crece, pero el crecimiento es, o el producto es decreciente en relación a lo que yo puse. Hice crecer un 10% y el producto no creció en un 10%, creció en un 9,1%. ¿Mm? Entonces es decreciente en relación a los insumos que yo pongo. ¿Mm? El retorno, ¿cierto? El retorno a escala. Es decreciente a la cantidad que yo puse inicialmente. No es negativo, ¿cierto? Pero no crece a la misma proporción con lo que yo hice crecer los insumos. ¿Se dan cuenta? Pero hay etapas donde sí es creciente. No sé si me di a explicar, si me hice entender. Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Se pudo entender o no? Entonces, fíjense que crecen los productos, sí, pero no a tasas, no en cantidades, en la misma proporción con lo que yo, el esfuerzo que yo hice. Hice crecer mi insumo en un 10% y mi producto creció. Entonces alguien podría decir, ¿y por qué lo pongo? Porque aquí estamos mirando una parte nomás, estamos mirando el proceso productivo. ¿Mm? No significa que yo no pueda hacer crecer mi proceso productivo, pero tengo que tener claro que estoy en una etapa donde, en este caso particular, lo que tiene que ver con los retornos a escala ya no es creciente, es decreciente. ¿Mm? No crece en la misma proporción que yo hago crecer mis insumos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos? Dudas, consultas, más consultas. Más consultas. ¿No hay consulta, no hay dudas? ¿Sí? ¿Lo dejamos así? Ya. Perfecto. Entonces, guardamos esto y tratemos de hacer correr este mismo modelito en Stata. ¿Les parece? ¿Cómo estamos en la hora? Ah, estamos más o menos en la hora ya. Bueno, hagamos un esfuerzo, a ver si podemos hacer correr y funcionar Stata acá. Yo tengo el Stata hecho para, o el modelito que tengo aquí, a ver, yo le subí uno, miremoslo, está acá. Le subí un Stata, ¿dónde está eso? Stata, acá está. ¿Sí? Perfecto. Ahí bajó el modelito Stata. Este es el programita bajó, ¿no? Sí, acá está en Du. A ver si ahí partió. Yo les
Entonces tenía aquí un stata. Un stata para que hagamos correr una función de producción Cobb-Douglas y una translogarítmica. ¿Ah? Esa es la stata que está hechito acá. Así que hagamos correr por lo menos esta primera parte, ¿ah? Hasta acá. Después lo otro, ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos acá? Ya tenemos el programita, este que está aquí, ¿no? El programita de stata. Y necesitamos la base de datos. La base de datos en realidad la podemos sacar, hacerla nosotros. ¿Qué me pasó acá? Acá. Pero yo se las puse también aquí, le puse en TXT, así que ahí bajó la base de datos también. Es esta que está aquí, se abrió acá. ¿Cómo se llama la base de datos? Le puse BD, súper simple el nombre. Y yo lo voy a pegar aquí en mi escritorio. A ver, vamos a abrir otra pantallita acá, esta, para que no se haya tanto. Entonces yo aquí bajé la base de datos y ahora la voy a pegar aquí en el escritorio. BD, acá está, BD. ¿En qué consiste la base de datos en esto que están acá? Son los datos. Fíjese que puse la base de datos completa. Aquí no hay logaritmos naturales ni nada. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que aquí nosotros nos valimos del Excel para construir los logaritmos naturales, ¿cierto? Lo hicimos aquí a manito. O sea, así simple. Tomamos eso y aquí le aplicamos logaritmo natural, ¿cierto? Hicimos así, usando las fórmulas del Excel. Aquí lo hicimos a mano, así, ¿no? Logaritmo natural de esto, después copiaba y pegaba, no es muy complicado. Pero ahora, en este caso, yo copié la base de datos completa, esta que está aquí completita, donde teníamos cantidad de esto, cantidad de lo otro, todo completito. Le puse nombres que no se confunda el stata, acá arriba. Puse firm, year, le puse Q output, Q capital, Q labor, Q others, y después P capital para decir precio capital, P, o sea, P labor, P other, total cost, ese capital que son estos precios sombras que están acá, ¿no? Que nosotros ya les dije que no lo vamos a ocupar, que son estos que están acá, las sombras del capital, del trabajo, etcétera, que son para otros tipos de cálculo que nosotros no vamos a hacer. Se pueden construir otros índices, otras cosas. Nosotros vamos a llegar hasta acá nomás. Pero las puse también, así que está la base de datos completa acá. Y lo que yo quiero hacer en Stata es que me haga el logaritmo natural de esta variable, el logaritmo natural de esa, el logaritmo natural de esa, el logaritmo natural de esa, todo lo que tiene que ver con y others. Y después hacer la función de costos también con Stata. Bueno, pero por ahora lo tenemos con la función de producción, Cobb-Douglas y translogarítmica. ¿Ah? Ya, hagamos andar el Stata entonces. Nos quedan algunos minutos todavía. Ya lo tenemos funcionando, por lo menos el mío. Yo no sé si ustedes están haciendo algo o por último lo miran. Vamos a agrandar un poquito esto. Ya, yo les contaba que en el Stata, lo primero que tenemos que decirle es decir, vaya a buscar la base de datos. Ese es un tema, ¿no? ¿Dónde está la base de datos? El Stata no sabe, ¿no? Entonces se ocupa este comando, insheet, using, y aquí le tengo que colocar el nombre de el camino, decirle, mire, vaya a users, José Maripani, vaya al desktop, al escritorio, y ahí busque bd.txt. Y después le puse coma y limpie todo lo que haya arriba. Le puse que limpiara para que no haya ningún problema. Entonces hay que buscar el acceso a la base de datos. Y por lo tanto ustedes también tienen que buscar ese acceso en el software de ustedes. Entonces, para el caso del Windows es súper simple. Ustedes van acá, aprietan botón secundario y en alguna parte aquí dice obtener información, que a mí ya no me sirve porque le cambiaron el formato, pero ustedes tienen algo de información del archivo, algo así, creo que, no sé cuál es el nombre que se ocupa en Windows. Ustedes se meten allí y copian el caminito donde está la base de datos y la pegan allá. Eso es lo que tienen que hacer. El caso mío es un poquito más complicado. Yo tengo que ir acá, a ir a la carpeta acá, tengo que borrar eso que está allá adentro y tomar esta carpetita y Ups. Ahí. Y tengo que tomar esta carpetita y arrastrarla acá adentro. Arrastrarla acá adentro, ¿sí? Ahí. Meterla ahí adentro. Y ahí me sale dónde está mi base de datos. Está en user, José Maripani, /desktop, /bde.txt. Y yo tengo que tomar esto que está acá, esto que está aquí, hacerle un copy, irme a mi stata acá y aquí pegarlo, command B. En realidad lo tengo que pegar dentro de las comillas, pum, dentro de las comillas. Pero en el fondo es lo mismo que tengo acá, ¿no? Ya está pegado. User, José Maripani, de esto, de ta. Ahí está pegado. Entonces ahora
yo con eso tengo la seguridad, lo borro, ¿no? Esto ya es solamente para fines demostrativos. Y siempre voy grabando, ¿eh? Grabo, ya. Si hago algo nuevo, ahí escribo algo nuevo, ahí se activa el disquetito, es el caso mío, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si ya grabé, se activa. Entonces, eso tienen que hacer ustedes. Y después de eso, yo tengo que conocer los nombres de mis variables, entonces ahora como voy a hacer una función de producción Cobb-Douglas, aquí le voy a colocar Hay stop. una duda arriba. Sí. Usted dijo que en Inchit se coloca El la ruta. camino, Sí. pero dentro de las comillas. No, sí, lo hice, pero arriba también hay que cambiar eso, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Este que dice log using? Sí. No, yo antes lo ocupaba. Y lo que pasa es que esto me da una opción distinta al log using. Me da como unos permisos para usarlo, pero me di cuenta que yo lo podía usar directamente con el Inchit. Así que, Solo con eso. sí, solo con el Inchit. Ya, Entonces después ese log using lo eliminé. Si ustedes se ya, fijan, aquí tenía otra, esta era otra funciones que yo corría. Y ya. de repente se empezó a trabar el sistema y claro, me autorizaba a usar ciertas cosas y yo lo reemplazaba, entonces después me di cuenta que con el Inchit no necesito más. Ya con eso el software va a buscar la base de datos y la trae. Y se acabó Ok, el tema. Así ya. que esa la dejé ahí debía haberla borrado porque finalmente, pero bueno, es una opción también. Ok, Pero en estos casos no la ocupo más, ya no lo ocupé más. ¿Ah? ya, profe, está bien. Y aquí tenía un camino antiguo. Parece que cuando la base de datos la tenía en otro lado, la tenía en Stata, producción, después la puse en el escritorio. Y todos los años la borro y cuando hago clase la traigo de vuelta. Entonces por eso le dejé esa ruta en el escritorio. ¿Mm? Ya. Entonces yo tengo que conocer cuáles son mis variables. Fíjense que tengo cantidad de output, cantidad de capital, cantidad de trabajo y cantidad de others. ¿Cierto? Si voy a mi base de datos, ¿son esos los nombres? Sí, pues esos son los nombres. Tengo cantidad de output, cantidad de capital, cantidad de trabajo. Estos nombres los puse yo. Yo aquí podría colocar X output, X capital. Los escribí yo. ¿Se dan cuenta? Uno es el que define los nombres. Lo que sí que no acepta son guiones, por ejemplo, no acepta símbolos raros. Entonces ahí aparecen errores. Entonces hay que colocar nombres que sean relativamente simples. Ojalá una sola pieza que no se confunda el software. Software es software. Y bueno, cuando coloco el command, fíjense que cuando yo coloco un asterisco, es un comentario. Si yo acá al frente pongo un asterisco, se coloca verde porque ya entiende que no es un comando, es un comentario. Si yo borro el asterisco, si el comando lo reconoce, le coloca letras azules. Fíjese que lo deja en azul y en azul. ¿Qué significa que es un comando que reconoce el stata? Si yo le colocase aquí un comando multiplicar, fíjense, espacio, no lo reconoce, porque no existe multiplicar en ese comando, no existe en stata. Entonces no lo reconoce. ¿Se dan cuenta? Y el comando gen lo que me hace es generar una nueva variable. Eso significa gen, generate. Creo que generate también lo acepta. Igual lo acepta, es lo mismo, ¿no? Pero ¿para qué voy a escribir generar si en realidad la puedo resumir? Es gen nomás. ¿Y qué le estoy diciendo? ¿Cuál va a ser la nueva variable? Yo le puse un nombre, ln de la cantidad. Podría haber puesto lg, también me lo aceptaría. ¿Cierto? Si coloco aquí lg, también me lo acepta. Logaritmo de la cantidad de outputs. Entonces, este nombre tiene que ser concordante con la base de datos. ¿Qué va a hacer con esto? Aquí le estoy colocando, calcúlele a esto el logaritmo natural. Entonces, si coloco eso nomás, y aquí, entonces estoy diciendo, calcula el logaritmo natural del output y guárdelo bajo este nombre, LG cantidad de outputs. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le estoy diciendo acá? Tome la variable capital, calcule el logaritmo natural y genere una nueva variable que se va a llamar ya no Q capital, sino LNQ capital, y así sucesivamente. Con eso lo que yo hago es que el software genere una nueva variable que se va a llamar LNQ capital, LNQ labor, LNQ others. Entonces, ahora en vez de hacerlo con Excel, ¿cierto? Que tiene su trabajo, no tengo que hacerlo variable por variable, fíjense que lo puedo hacer en este tipo de software programando, simple y sencillamente escribiendo y programando. ¿Dónde quedó ahora mi...? ¿Dónde está? Acá está. Fíjense que solamente escribiendo. Coloco la base de datos y me pongo a escribir. Y hago lo mismo que en Excel, pero programando. Y hay una programación de Stata, obviamente. Entonces aquí construí todas mis variables. ¿Mm? Y después de eso le digo haga la regresión. Fíjense que en el otro caso tenía que seleccionar la variable, copiarla. Aquí le digo haga la regresión. Cuando coloco el comando regress,
Ese es en mínimos cuadrados ordinarios. Así como estoy ahora, aquí le voy a colocar un stop o un end, no sé, cualquier comando. End. En realidad no sé si existe, pero va a parar porque va a encontrar un error, va a correr hasta regreso. Pero aquí no va a correr porque fíjense que yo acá arriba le puse LG y acá abajo le puse LN. Si yo elegí un nombre acá arriba, tengo que ser consistente con ese nombre. A este le puse LG y aquí le estoy diciendo que se llama ahora LN. Si lo hago correr, acá en la esquinita está el do. ¿Dónde está mi stat acá? Acá. Fíjense que ya no corrió. Variable LN QOutput no está encontrada. Por supuesto, si yo la que creé se llama LG, no está LN, no existe. Yo le estoy diciendo hago una regresión de esa. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno empieza a encontrar sus errores. Ah, entonces esta no está correcta, es LN. Ya, me voy a ir acá y voy a borrar todo esto. Dos, botón derecho, limpiar los resultados. Y la voy a hacer correr de nuevo, acá. Voy a guardar lo que hice y voy a hacer correr esto. Y ahora efectivamente hizo, aquí bueno, end no existe, ¿ven? Yo le puse end nomás para que pare el proceso. Dice comando no reconocido. ¿Ya? Entonces, pero no importa, ya hizo lo que yo quería, que era hacer los mínimos cuadrados ordinarios. Si lo miramos, entonces, ¿qué es lo que hizo el software? Vayamos mirando lo que hizo. Buscó la base de datos, ¿cierto? Efectivamente buscó esta base de datos. Esto que está en asterisco son comentarios nomás, así que no los tomo. Este sí. Fue para allá, encontró 13 variables y 100 observaciones. Efectivamente, 100 filas. ¿Tenemos 100 filas? Sí, tenemos, porque son 20 empresas por 5 años, 2 por 5, 10, son 100, efectivamente. Está bien. ¿Y las variables son 13? Sí, las tenemos todas, 13 variables. Está bien. Después vamos a hacer una función, todo esto son comentarios, asterisco, asterisco son comentarios. Aquí le dije, tome la variable QOutput, calcule el logaritmo natural y guárdela o genere LN ya. Sí, lo hizo sin problema, lo hizo sin problema, lo hizo sin problema, lo hizo sin problema. Y después le di este comando, haga una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, donde la variable dependiente es la primera, esa siempre la variable dependiente es una, sea esa, y las explicativas sean logaritmo natural del capital, del trabajo y de otros. Y aquí calculó número de observaciones. Para la F, 3 grados de libertad con 96 observaciones. Fíjense que cuando uno quiere estimar parámetros, por cada parámetro que quiera calcular, por cada cálculo, pierde un grado de libertad. O sea, si yo tenía 100 observaciones, 3 se consumen y por lo tanto para hacer el cálculo ocupa solamente 96. La probabilidad F, sumamente bajo el error, así que lo acepto. El R cuadrado está bien, el R ajustado está bien. Y salen los coeficientes, cambia el orden obviamente, la constante va al final. ¿Son los mismos valores que salieron en Excel? Veámoslo, 0,92, 0,40, 0,19, 0,31. Vayamos a nuestro Excel. ¿Dónde quedó nuestro Excel? Acá. ¿Dónde quedaron las salidas de nuestro ordenador? Acá. Son los mismos. 0,90 y algo, 0,40, 0,19 y 0,31. 0,922. Sí, son los mismos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque el fondo hace lo mismo. X transpuesta por X sin transponer, todo eso a la inversa, por X transpuesta por Y sin transponer, y se hace la multiplicación y sale el vector columna de coeficientes. Los software hacen eso, que ya lo hicimos nosotros en Excel. Me imagino que ustedes después lo hicieron en su casa. No sé si lo hicieron. Pero eso para que ustedes entiendan cómo funciona el software. Así que tenemos los mismos valores. ¿Qué podemos hacer acá? Mirar los T, más que 1,96, sí, está bien. O mirar las probabilidades de error. Estos errores no tienen que ser más grandes que 0,05. Y aquí es 0,00, 0,00, 0,00, todos estadísticamente significativos. O sea, nosotros con Stata hemos logrado obtener los parámetros. En realidad el software corre nomás. No sabe que esto es una función de producción, no sabe que estas son elasticidades parciales de producción, nada de eso sabe el software. El software simple y sencillamente hace los cálculos. Nosotros somos los que le damos sentido económico a nuestro análisis. ¿Y qué sentido económico le dimos? Esa es una elasticidad parcial de producción del insumo capital, una elasticidad parcial de producción del insumo trabajo y del insumo otros. Tampoco calcula la elasticidad total, no tiene idea de lo que es la elasticidad total. Eso nosotros lo hemos definido en nuestros modelos econométricos. Aquí no sabe lo que es la elasticidad total. Para nosotros la elasticidad total es la suma de esos. Entonces, también la podríamos calcular acá, ¿no? Pero bueno, eso es
lo que nosotros tenemos o podemos obtener los resultados utilizando distintos software. Hemos ocupado Excel, hemos ocupado aquí el Stata. Y programando un poquito, que se dan cuenta ustedes que tiene sus ventajas programar. Uno no tiene que meterse tanto en la planilla ni nada por el estilo, va programando. Si quiero cambiar algo, cambio un poquito la programación y puedo probar otra cosa. Entonces, programar tiene su gracia en esto. Nos da la posibilidad de probar muchos modelos rápidamente y no estar seleccionando esto, seleccionando lo otro, etc. Bien, no sé si se entendió, lo pudieron ver. Bueno, lo estamos grabando, vamos a parar la grabación. Detener grabación. Ya.